Bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy emocionadísima de tenerlos por aquí, listos para una inmersión profunda en el fascinante, a veces confuso y siempre adictivo mundo de las telenovelas turcas. Hoy, no solo vamos a hablar de amoríos en la pantalla, sino también de los que se rumorean fuera de ella, y cómo, amigos míos, como a veces la línea entre la ficción y la realidad se vuelve más borrosa que una escena de sueño en Erkencikus. Así es, vamos a hablar de la pregunta que atormenta a los fandoms, que genera debates en los foros y que tiene a los paparazzi turcos en máxima alerta. ¿Qué está pasando realmente entre Kerem Bürsin y Hande Erçel? ¿La llama del amor Senkalkapm se extinguió? ¿Y es cierto que Kerem podría estar encontrando la felicidad en brazos de otra persona? Pero esperen. Antes de que empiecen a buscar el número de teléfono de un abogado de divorcios especializado en celebridades turcas, quiero aclarar algo. Aquí no venimos solo a chismear sin fundamento. Vamos a usar esas series que tanto amamos como espejos, como lentes de aumento para entender mejor la situación. ¿Será que las tramas que vemos en la tele con sus amores imposibles, sus triángulos amorosos y sus giros inesperados, nos están dando pistas, códigos secretos, sobre lo que realmente ocurre tras las cámaras con nuestros ídolos? Vamos a analizar, a teorizar, a especular. Vamos a desmenuzar las series, las entrevistas, las interacciones en redes sociales, todo. Porque, como diría una abuela turca experta en telenovelas, no hay humo sin fuego. Pero antes de que nos dejemos llevar por el torbellino de rumores, les pido ese favorcito que siempre me alegra el día: suscríbanse al canal. Sí, ustedes. Ese botón rojo está esperando a ser cliqueado. Es la mejor forma de apoyarme, de decirme que les gusta este tipo de contenido, y de asegurarme de que no se pierdan ni un solo vídeo lleno de información jugosa, entretenimiento de calidad y por supuesto muchísimo drama turco. Y no olviden activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Ya no los entretengo más, vamos a lo que nos importa. Asterisco asterisco el rumor, la separación y la misteriosa mujer asterisco asterisco. Aquí está el quid de la cuestión. La separación de Kerem y Hande no es precisamente una noticia de última hora. Los rumores llevan meses circulando, alimentados por la falta de apariciones públicas juntos, por las eliminaciones de fotos en Instagram y, por supuesto, por las fuentes cercanas, que siempre tienen algo que contar a la prensa rosa turca. Pero lo que realmente encendió la mecha fue la aparición de fotos de Kerem con una mujer desconocida. ¡Boom! La bomba explotó. Las redes sociales se dividieron entre los almohadilla Kerem Hande Forever, que se niegan a creer en la ruptura, y los almohadilla Team nueva novia, que están ansiosos por saber quién es la afortunada. ¿Será que el amor se acabó? ¿Fue la presión de la fama? ¿Apareció alguien más en el camino? Son preguntas que solo Kerem y Hande pueden responder. Pero mientras esperamos la confirmación oficial, vamos a analizar esas series que tanto amamos, buscando pistas, señales, reflejos de esta situación. Asterisco asterisco Senkalkapm, el amor idealizado y la presión de la fama asterisco asterisco. ¡Ay, Senkalkapm! La serie que nos robó el corazón, que nos hizo soñar con amores de cuento de hadas, y que, según todos los indicios, fue el escenario donde Kerem y Hande se enamoraron. La historia de Eda, la florista soñadora, y Serkan, el arquitecto Borcaolik, es un clásico de las comedias románticas turcas, dos personas opuestas que se ven obligadas a fingir un compromiso y que, contra todo pronóstico, terminan enamorándose de verdad. Pero precisamente esa idealización del amor es lo que hace que Senkalkapm sea tan relevante en este contexto. Vemos a Kerem y Hande interpretando a personajes que viven una historia de amor perfecta, llena de momentos mágicos, de miradas cómplices y de promesas eternas. Y esa imagen inevitablemente se proyecta sobre su relación en la vida real. El problema es que la realidad, como suele suceder, es mucho más complicada que la ficción. Mantener viva esa imagen de pareja perfecta, nacida en la pantalla, es una presión enorme. Imaginen tener que estar constantemente sonriendo a las cámaras, publicando fotos románticas en Instagram y respondiendo preguntas sobre su relación en cada entrevista. Es agotador. Además, la fama repentina que les trajo Senkalkapm seguramente influyó en su relación. Pasar de ser actores relativamente desconocidos a ser superestrellas de la noche a la mañana, tener que lidiar con los paparazzi, los fans obsesionados y los rumores constantes, no es fácil para ninguna pareja, y menos para una que está empezando. ¿Será que la presión de la fama fue demasiado para Kerem y Hande?
¿Será que la idealización de su relación en Senkalkapm les impidió vivir un amor real, con sus altibajos y sus imperfecciones? Son preguntas difíciles, pero necesarias para entender lo que pudo haber pasado. **Ask 101 La madurez emocional y los cambios inevitables **. Cambiando un poco de registro, hablemos de Ask 101, esa serie juvenil de Netflix que nos hizo recordar nuestros años de instituto, con sus amores intensos, sus amistades incondicionales y sus rebeldías adolescentes. Aunque Kerem no participa en esta serie, Ande tiene un papel secundario pero importante, interpretando a una de las profesoras del instituto. La trama de Ask 101 gira en torno a un grupo de estudiantes problemáticos que intentan evitar la expulsión del colegio uniendo a dos de sus profesores. Es una historia sobre la amistad, el amor, la identidad y el crecimiento personal. ¿Qué tiene que ver Ask 101 con Kerem y Ande? Pues aunque indirectamente esta serie nos recuerda que las relaciones, incluso las más sólidas, pueden cambiar con el tiempo. Los personajes de Ask 101 experimentan traiciones, desilusiones y rupturas, lo que nos hace reflexionar sobre la naturaleza efímera del amor y la importancia de la madurez emocional para afrontar los desafíos que se presentan en una relación. Quizás Kerem y Ande, al igual que los personajes de Ask 101, se dieron cuenta de que sus caminos estaban tomando direcciones diferentes. Tal vez simplemente dejaron de ser compatibles. Y eso no significa que haya habido un culpable o que su relación haya sido un fracaso. Simplemente a veces las cosas cambian, las personas cambian, y es necesario seguir adelante. Además, Ask 101 nos muestra cómo la percepción del amor cambia con el tiempo. Lo que al principio parece ser una historia de amor ideal, puede convertirse en una relación tóxica o simplemente insostenible. Quizás la relación de Kerem y Ande, que al principio parecía un cuento de hadas, se transformó en algo diferente con el tiempo. *** Jakob Seversen Nuevas dinámicas y comparaciones inevitables ***. Aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Jakob Seversen es la serie más reciente protagonizada por Kerem Bürsin, una comedia romántica donde interpreta a Ates, un hombre que regresa a casa después de muchos años en el extranjero para hacerse cargo del negocio familiar y, de repente, se encuentra al cuidado de sus hermanos pequeños. Leila, interpretada por Afsanur Sankaktutan, es una estafadora que se cruza en su camino y le da un vuelco a su vida. Esta serie es importante en este contexto porque nos muestra a Kerem en un nuevo rol, en una nueva dinámica de pareja. Verlo con Afsanur Sankaktutan genera, inevitablemente, comparaciones con Ande Erçel. La química en pantalla, las interacciones, la forma en que se miran, todo se analiza minuciosamente. Y aunque es solo ficción, es imposible no preguntarse si esta nueva colaboración ha influido en la percepción que tiene Kerem del amor y las relaciones. ¿Será que trabajar con Afsanur le ha hecho darse cuenta de lo que realmente busca en una pareja? ¿Será que la química entre ellos es tan fuerte que ha trascendido la pantalla? Además, las interacciones entre Kerem y Afsanur durante la promoción de la serie han generado especulaciones y rumores sobre una posible relación fuera de la pantalla, alimentando aún más el debate sobre su estado sentimental. ¿Son solo amigos y compañeros de trabajo, o hay algo más? El tiempo lo dirá. *** Gunes y Beklerken y Ayata Ak, reflexiones adicionales ***. Aunque Gunes y Beklerken y Ayata Ak no están directamente relacionadas con la historia de Kerem y Ande, nos ofrecen perspectivas interesantes sobre el amor y las relaciones en el mundo del espectáculo. Gunes y Beklerken nos permite ver la evolución de Kerem como actor y como figura pública. En esta serie interpreta a un personaje más juvenil y rebelde, muy diferente al ser Cambolat de Senkalkapm. Esta serie nos recuerda que Kerem es un actor versátil, capaz de interpretar diferentes roles y de conectar con diferentes tipos de audiencias. Quizás esa versatilidad se extiende también a su vida personal, y su forma de abordar las relaciones ha evolucionado con el tiempo. Por otro lado, Ayata Ak refleja un tema recurrente en las telenovelas turcas, la lucha por el poder y la influencia. En el mundo del espectáculo, donde la fama y el éxito son tan codiciados, es fácil que las relaciones se vean tensas y que los intereses personales primen sobre el amor y la lealtad. Quizás la relación de Kerem y Ande, al igual que las relaciones en Ayata Ak, se vio afectada por la presión de mantenerse en la cima y por las ambiciones personales de cada uno. *** Conclusión: el amor en la pantalla y fuera de ella ***.
En resumen, la posible ruptura de Kerem y Hande y los rumores sobre un nuevo romance de Kerem nos invitan a reflexionar sobre la naturaleza del amor, la presión de la fama y la influencia de las telenovelas turcas en nuestra percepción de las relaciones. Hemos visto cómo las series Sen Kalkapm, Ask 101, Jakob Seversen, Güneşi Beklerken y Hayat Ak, aunque de diferentes géneros y con diferentes tramas, nos ofrecen perspectivas interesantes sobre el amor, el desamor y las complejidades de las relaciones humanas. Pero al final del día, lo más importante es recordar que Kerem y Hande son personas reales, con sentimientos reales, y que merecen respeto y privacidad. No tenemos derecho a juzgar sus decisiones ni a entrometernos en sus vidas personales. Lo que sí podemos hacer es seguir disfrutando de su trabajo como actores, seguir apoyando sus proyectos y seguir soñando con historias de amor que nos hagan felices. Gracias por acompañarme en este análisis. Espero que hayan disfrutado del vídeo y que les haya hecho reflexionar sobre el tema. Ahora quiero saber su opinión. ¿Qué piensan de la posible ruptura de Kerem y Hande? ¿Creen que las series turcas reflejan la vida real de sus protagonistas? ¿Cuál es su serie turca favorita? Déjenme sus comentarios abajo. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, el amor es como una telenovela turca, lleno de drama, pasión y giros inesperados. Hasta la próxima.